Bienvenidos al simposio Anticoncepción en edades extremas de la vida. Mi nombre es Alejandra Velardo, soy la jefa de endocrinología ginecológica y jefa de climaterio del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano. Y en primer lugar quiero agradecer al comité científico por haberme invitado a participar de este simposio. Vamos a empezar con el tema que nos convoca, que es anticoncepción y COVID-19, realmente un verdadero desafío. A lo largo de esta charla vamos a ver la siguiente agenda: la situación de la anticoncepción en la actualidad, el impacto que ha tenido esta pandemia de COVID-19 en lo que es anticoncepción, los aspectos prácticos de la anticoncepción justamente en tiempos de pandemia, y por último algunos conceptos a tener en cuenta. Veamos entonces la anticoncepción en la actualidad. Si nosotros miramos el mapa, vamos a ver que en nuestro país se ubica entre un 50 a un 70% de mujeres entre 15 y 49 años que utilizan algún tipo de método anticonceptivo. Sin embargo, no estamos muy cerca de lo que debería ser nuestro objetivo, que es el color verde, los países desarrollados. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. Y si ustedes ven, en realidad, desde la década del 90 a esta década, no ha habido un incremento muy importante a nivel global del uso de la anticoncepción, de un 54% a un 57%. Y realmente en estas décadas ha habido muchos avances en lo que se refiere a anticoncepción, y eso no se ha visto plasmado en el uso del método anticonceptivo. ¿Podemos decir entonces que la anticoncepción es una necesidad insatisfecha? Fíjense, de 1.600 millones de mujeres en edad entre 15 y 49 años, en edad reproductiva, en países en vías de desarrollo, tenemos casi la mitad que tiene necesidad de anticoncepción, y sin embargo tenemos 214 mujeres con necesidades insatisfechas, ya sean porque no utilizan ningún método, o bien el que utilizan es lo que se denomina acá métodos tradicionales, que lo que significa que son métodos de muy baja eficacia. Y solamente 670 millones de mujeres tienen acceso a lo que llamamos métodos más modernos. El problema es que de estas mujeres que no están usando anticonceptivos o están usando un método anticonceptivo no demasiado seguro, tienen una elevada tasa de embarazos no intencionales, lo que se denominaba antes embarazos no deseados. Si nosotros vemos el global de los 206 millones de embarazos estimados en 2017, el 43% son no intencionales. Es decir, ¿esto qué significa? Hay mujeres que tienen realmente una necesidad insatisfecha en cuanto a los métodos anticonceptivos. Y si vemos acá, fíjense que hay un 14% de las mujeres que utilizan SARCs, lo cual, en cuanto a embarazos no deseados, ¿no? Lo cual después vamos a hablar un poco la necesidad de impulsar métodos un poco más seguros, como pueden ser los LARCs. Vamos a ver algunos otros números. Casi el 65% de las mujeres en edad reproductiva usan actualmente anticoncepción en los Estados Unidos. Lo que se observó es un aumento en el uso del método anticonceptivo con la edad. Aproximadamente, fíjense, el 73% de las mujeres mayores de 40 usan métodos anticonceptivos. Esto hace replantear un poco el porqué. Justamente cuando la fertilidad es menor, el uso de anticonceptivos, de un método anticonceptivo es mayor, así que esto es un punto a tener en cuenta para, bueno, ver dónde es que tenemos que reforzar la consejería. Sin embargo, cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, orales específicamente, estos disminuyen con la edad, es decir, lo usan más las mujeres más jóvenes respecto de las mujeres más grandes. Cuando vemos todo el gráfico de los diferentes métodos que se utilizan, recordemos que esto es un trabajo de Estados Unidos, y como pueden ver, el método quirúrgico allí es mucho más popular, eso no lo vemos nosotros en nuestro país, y fíjense cómo los LARCs, que hoy por hoy sabemos que son los métodos de primera elección, o que deberíamos ofrecerlos como primera alternativa, fíjense que realmente su uso es bastante bajo, inclusive independientemente del grupo etario que estemos analizando. ¿Qué sucede en la Argentina?
8 de cada 10 mujeres utilizan anticoncepción, según la encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva del año 2013. Y aquí, fíjense que el uso de métodos anticonceptivos, nosotros en nuestro país utilizamos mucho método anticonceptivo hormonal, fíjense que el 50%, y a diferencia de lo que vimos antes, tal vez, fíjense que el número en cuanto a las chicas más jóvenes suelen utilizar más anticonceptivos hormonales que las mujeres mayores de 40 años. Y si vemos para lo que aplica en nuestro país, fíjense que los hormonales son los más usados, los métodos de barrera, y nuevamente lo que son los LARCs tienen muy bajo porcentaje de uso en nuestras mujeres. Se estima que alrededor del 50% de los embarazos son no intencionales, y lo preocupante de esto es que dentro de los embarazos no intencionales, muchos de ellos terminan en la interrupción del embarazo, o sea, en el aborto. Fíjense que del total, en el año 2018, del total de mujeres maternas, el 13% se produjeron por embarazos que terminaron en aborto, y el 12% de los nacidos vivos fueron de mujeres adolescentes, otro gran problema que tenemos en nuestro país. Las adolescentes son un grupo muy vulnerable, de alto riesgo. La posibilidad de embarazo dentro del primer año que no se cuidan alcanza hasta el 90%, por eso es muy importante la consejería en este grupo etario, y muchos de ellos terminan en la interrupción del embarazo. Pasa que cuando hablamos de adolescentes tenemos que también tocar otros temas como el abuso de sustancias, tabaquismo, alcohol, malnutrición, el uso de drogas, la violencia, etc. Porque en realidad el embarazo no intencional depende de muchos factores, no solamente de la falta de información sobre los métodos anticonceptivos, que es algo que tenemos que insistir mucho, sino, bueno, usar, o tener relaciones sin protección, la falla anticonceptiva propia de los métodos cuando se utilizan especialmente los SARCs, el uso incorrecto. Ustedes saben que hay una eficacia para lo que es el uso correcto del anticonceptivo, cualesquiera sea el que se use, y el que deviene del uso habitual, del de todos los días. Especialmente esto es muy válido para los SARCs, donde se ve que esta falla del método es bastante más importante. Por supuesto también los mitos acerca de los métodos anticonceptivos, y por supuesto las situaciones de violencia, como es el caso de la violación. Ahora bien, habiendo hecho esta introducción, ¿cómo impacta el COVID-19? ¿Cómo impacta esta pandemia en lo que es anticoncepción y por qué? Porque lo primero que se me ocurrió pensar cuando empezó todo esto y se relacionó con la anticoncepción es, bueno, pero ¿qué tiene que ver la anticoncepción y el COVID-19? ¿Hay realmente una relación entre estas dos entidades? Y si la tuviera, ¿qué implicancias tendrían entonces en nuestra práctica diaria como ginecólogos? Y todo esto empezó porque aparecieron publicaciones ya de hace unos meses, donde empezaron a observar que los pacientes que morían por COVID-19 no lo hacían solamente por insuficiencia respiratoria, sino que aparentemente muchos de ellos padecían trombosis generalizadas. Entonces empezó a relacionar COVID-19 con riesgo o desarrollo de trombosis, a lo cual se plantean dos preguntas. Si la enfermedad por COVID-19 predispondría al desarrollo de trombosis, y por el otro lado, si es que la pandemia COVID-19 podría afectar lo que es la prevención y el manejo de las enfermedades tromboembólicas. Entonces, volviendo a nuestra práctica diaria como ginecólogos, si esta relación fuese así, deberíamos entonces pensar en las dos caras de la pandemia. Por un lado, el riesgo de trombosis, que en un principio fue lo que más alertó a nuestros colegas, pero por el otro lado, y no menos importante, lo que podría traer esto de la pandemia, esto del aislamiento social obligatorio, esto de la cuarentena, en cuanto a la dificultad que tuvieran las mujeres al acceso de la anticoncepción. Recordemos que las recomendaciones de las cuales vamos a hablar están basadas en que la evidencia científica asocia el uso de las terapias hormonales y su riesgo tromboembólico, que los reportes indicarían que los pacientes sintomáticos o que estén internados con COVID-19 podrían desarrollar entonces un estado de hipercoagulabilidad con un mayor riesgo de trombosis. Sin embargo, no está demostrado
que el riesgo de enfermedad tromboembólica sea más elevado en las mujeres que tienen COVID-19 versus pacientes que estén en estado crítico, porque todos sabemos que todos los pacientes en estado crítico tienen mayor predisposición a enfermedad tromboembólica. Hagamos un repaso entonces muy breve de lo que estamos hablando. Los ginecólogos no estamos muy acostumbrados a, a profundizar algunos otros temas y nos tenemos que ir ayornando. Y en cuanto a lo que es coagulación, recordemos que una hemostasia primaria que termina con la formación del tapón plaquetario, o sea, donde lo más importante son las plaquetas. Después viene la hemostasia secundaria, donde se produce la activación de una serie de factores, entre ellos el factor 10, el factor 2, la trombina, donde se activa la trombina, que finalmente termina en la activación del fibrinógeno y la formación de la malla de fibrina, la formación del coágulo. Y por el otro lado, el mecanismo compensatorio de la fibrinolisis, por el cual se produce la lisis del coágulo. Y justamente uno de los componentes que derivan de la lisis del coágulo es algo que hemos aprendido, que es el dímero D, que la medición del dímero D es uno de los factores de riesgo en los pacientes internados con COVID-19 y que están en estado grave. Aquí vemos, a modo de repaso, la cascada de la coagulación, para recordar el factor 10 que se actúa sobre la protrombina, se activa el factor 2 o trombina, bueno, y termina en la formación del coágulo. Está descrito que lo que ocurre con los pacientes con COVID-19, en realidad, y que desarrollan un estado tromboembólico, es lo que se denominó, estos dos autores argentinos que escribieron este trabajo muy interesante, ellos hablan del RITAC, que es la respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19. Lo que ocurriría en estos pacientes es una activación patológica de la trombina que deriva en múltiples episodios trombóticos que van desde una isquemia periférica hasta una coagulación intravascular diseminada. Y lo que ocurre es como una activación en más de los linfocitos que determina su mayor proliferación celular, como una proliferación descontrolada, y que esto genera la secreción del interferón gamma en exceso y, por último, la hiperactivación de los macrófagos. Y esto va a devenir en dos escenarios. En un escenario inmunológico, donde hay liberación de citoquinas proinflamatorias, como la citoquina interleuquina 1, la interleuquina 6, y por el otro lado un escenario trombótico, con liberación de factores que determinan fundamentalmente la elevación del dímero D, como hablamos hace un ratito. También es importante recordar que nosotros, los ginecólogos, cuando indicamos anticoncepción, siempre tenemos en cuenta cuáles son los factores de riesgo tromboembólicos que se asocian a los usuarios de anticonceptivos. El hecho de las mujeres fumadoras mayores de 35 años sabemos que es una contraindicación para la anticoncepción hormonal combinada, la obesidad, el posparto inmediato, el antecedente de una cirugía mayor, el antecedente de tromboembolismo, ya sea periférico o tromboembolismo pulmonar, la presencia de una trombofilia hereditaria, alguna enfermedad inflamatoria, ya sea activa, intestinal, o el uso de glucocorticoides, en fin, una serie de factores de riesgo que los tenemos en cuenta a la hora de utilizar anticonceptivos. Pero entonces no perdamos de vista cuál es el objetivo, porque es verdad que estamos en una plena emergencia COVID-19, pero el punto es que no se transforme de una emergencia COVID-19, no tengamos una emergencia de embarazo no intencional. Entonces, hay que recordar los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y esto qué significa? Que hay que garantizar el acceso a las prestaciones de salud y reproductivas en el contexto de esta pandemia. Esto significa que los centros tienen que simplificar los procedimientos para la atención de los pacientes en un ambiente seguro, reducir los tiempos de espera, que el acceso a los métodos anticonceptivos se constituya una prestación básica del sistema de salud, que es necesario garantizar en el contexto de esta pandemia. El acceso a la interrupción legal del embarazo es una prestación de emergencia y no hay que olvidarla, y preferentemente hay que utilizarla con medicamentos, y que es necesario que haya un control claro y actualizado del stock de insumos disponibles en los diferentes centros de salud.
Vamos a ver, estas son las recomendaciones del Comité de Opinión de nuestra sociedad, de la Asociación Argentina de Anticoncepción, de AMADA, que en mayo de este año generó estas recomendaciones que creo que son muy útiles, que son bastante similares a las recomendaciones que otros organismos internacionales han publicado, pero bueno, yo les traje la de nuestro país. En estas recomendaciones para el manejo de la anticoncepción durante la pandemia del COVID-19, ellos se refieren fundamentalmente a que es imprescindible asegurar la provisión de los métodos anticonceptivos y que con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagio deben emplearse las estrategias de acercamiento sin contacto. Y acá viene a formar parte un nuevo amigo que tenemos los médicos, que es la telemedicina, como una nueva estrategia que vamos a incorporar, que de hecho la hemos incorporado, que en algún momento nos parecía como un poco lejana, como que no se ajustaba mucho a lo que tenemos entendido como relación médico-paciente, pero que hoy por hoy, en el medio de esta pandemia, todos nos hemos tenido que acostumbrar y realmente hemos visto que es una muy buena herramienta para estar en contacto con la paciente, para contenerla, para hacer consejería y también para atenderla. Es decir, esta estrategia es la que hay que priorizar. Por supuesto que, dado que la pandemia es algo totalmente diferente en cada lugar donde se atraviese, bueno, las recomendaciones deben ser específicas para cada país. Aquella mujer que no tenga diagnóstico ni siquiera sospecha de COVID-19, pero que desea iniciar un método anticonceptivo hormonal combinado, se mantienen los mismos requisitos de siempre, es decir, no hay que agregar ninguna otra modificación. En el caso de los inyectables combinados, en este caso sí, tal vez es mejor plantear, derrotar anticonceptivos orales o la utilización de anillos o de parches, ya que el hecho de aplicar una inyección determina que la mujer tiene que acercarse a un centro y tener, bueno, un tema con el tema del distanciamiento social. Entonces, preferentemente sería mejor que rote a algún tipo de anticonceptivo que no dependa de otra persona. Para esto es muy importante la anamnesis, y así, obviamente descartar todos los factores de riesgo. Los métodos de mayor eficacia anticonceptiva, como dijimos desde el comienzo de la charla, son los LARCs. El tema es que estos métodos requieren al menos de una consulta presencial. De todas maneras, el procedimiento en sí mismo no implica mayor riesgo de complicaciones en el contexto de la pandemia. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, especialmente en el contexto de la pandemia y hablando de LARCs, es el uso de la anticoncepción postparto o posaborto. Es decir, hoy por hoy justamente es muy importante que se promocione la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Entonces podríamos decir, desde el punto de vista práctico, una usuaria de anticoncepción hormonal combinada, es decir, hasta acá hablamos de la que iba a comenzar. Bueno, ahora hablamos de la que ya está con anticoncepción hormonal combinada. Una mujer está sana, mantiene su anticoncepción hormonal combinada, cualesquiera sea, ya sea la píldora, ya sea el parche, ya sea el anillo. No tiene por qué hacer ningún cambio. Ahora, una mujer con un diagnóstico, ya sea de sospecha o de confirmación de COVID-19, se nos plantean tres escenarios. Uno, aquella que tiene los síntomas leves y que no tiene factores de riesgo, que los repasamos hace un ratito. En ese caso no hay ninguna justificación que haga que uno la tenga que cambiar de la anticoncepción. Debe continuar con exactamente lo mismo, y específicamente me refiero a la anticoncepción hormonal combinada, ¿no? Ahora bien, si tiene sintomatología respiratoria o ya tiene una neumonía, o tiene factores de riesgo, o tiene una edad mayor a 35 años, tal vez en esos casos sea indicado rotar de una anticoncepción hormonal combinada a un anticonceptivo que contenga solamente progesterona, como puede ser el caso del desogestrel o el caso de la drospirenona, que hoy por hoy es lo que tenemos en el mercado. Ahora bien, si una mujer ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ahí sí está indicado el retiro de la anticoncepción hormonal combinada, y bueno, eventualmente continuará con POPs o directamente se esperará a que se recupere para reiniciar su anticoncepción.
Las usuarias de LARCS, ¿qué sucede? Es decir, acá no es la que se va a poner, va a empezar con un LARCS, sino aquella que ya está con un LARCS y tiene que cambiárselo. Entonces nos llama el consultorio y dice, pero yo me tengo que cambiar mi DIU, es decir, se me venció, ¿qué hago? Bueno, acá la posición de AMADA es la misma que los organismos internacionales. Hay que informarles a la paciente lo siguiente, que aquellas que tengan el DIU con liberación de levonorgestrel puede mantenerse un año más, es decir, en lugar de 5 años, 6 años. Que aquellas que utilicen algún implante subdérmico también pueden mantenerlo durante un año más, es decir, hasta 4 años. Y aquellas a las que se les insertó un DIU después de los 40 años, no necesitan hacer ningún tipo de cambio. Aquellas que estén con un liberador de levonorgestrel, pero de 13.5, que dura 3 años, en estos casos se les aconseja que utilicen, o sea, que lo sigan teniendo, pero que utilicen, que adicionen algún método de barrera o pastillas que contengan solamente progesterona. Entonces, tenemos la paciente que busca anticoncepción regular. Agendamos teleconsulta. ¿Es la primera vez? ¿Desea, por ejemplo, un anticonceptivo con gestágeno? Indicar, de ser posible, un anticonceptivo con gestágeno, si podemos documentar el índice de masa corporal y la tensión arterial, perfecto, y si no, bueno, esto es una emergencia en el contexto de una pandemia. Si corresponde, podemos indicar la anticoncepción hormonal combinada. Si es una paciente que desea un LARCS, es decir, vamos a tener que citarla para poder colocarle el dispositivo. En ese caso, tenemos que hacer la consejería, pero hasta que la veamos, tenemos que indicarle algo. En ese caso, está indicado utilizar anticonceptivos con solamente progesterona, de ser posible, hasta que la podamos ver. Ahora bien, una paciente que busca anticoncepción de emergencia, siempre puede acceder a la anticoncepción de emergencia, aunque sea por teléfono. Si una paciente tiene dudas acerca de la anticoncepción, puede también agendar una teleconsulta y si es necesario se la cita de forma presencial con todos los cuidados que corresponden y de ser posible. Si la paciente presenta un embarazo, que tiene que hacerse el test en orina, y si es positivo, bueno, habrá que agendar una consulta. Y el recambio de los LARCS, recuerden que está hoy por hoy suspendido. Como dijimos recién, todos tienen un año más de uso, excepto el levonorgestrel de 13.5, que en ese caso debe utilizar algún otro método adicional. Volvemos a insistir en la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia puede hacerse en cualquier circunstancia, no hay contraindicaciones para la misma, se puede repetir las veces que sea necesario, aún una vez más por ciclo. Recuerden que de acuerdo a los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia es categoría 1 y 2. ¿Cuáles son entonces los conceptos que nos vamos a llevar? Que es muy importante ser cautos a la hora de informar, específicamente esto de la trombosis y su relación con el anticonceptivo hormonal. Esto hizo que en una primera instancia muchos recibimos muchas llamadas telefónicas preocupadas, las mamás de las chicas adolescentes, o las mismas pacientes que querían dejar la anticoncepción hormonal porque esto se hizo público en los medios. Es muy importante la consejería adecuada, contener a las pacientes como sea. La telemedicina en cualesquiera de su forma, a través de la consulta por WhatsApp, a través de las plataformas que se pueda realizar, a través de la consulta telefónica. El trabajo interdisciplinario con todos nuestros colegas de otras especialidades para poder darle la mejor indicación a nuestra paciente. Y por supuesto también seguir las guías de recomendación. Por un tema de tiempo, yo no me explayé respecto a esto, pero hay varias guías que han sido publicadas internacionalmente sobre qué hacer fundamentalmente en cada uno de los casos, pero trate de resumírselos de la mejor manera posible para que lo podamos llevar a la aplicación práctica de todos los días de consultorio, ¿no? Y también nos quedan muchas preguntas a resolver, pero a mí me gustaría que tengamos en cuenta esto, que ante un riesgo que no está evidenciado, porque aún no sabemos
si las pacientes COVID en sí mismas, si el COVID en sí mismo es un factor de riesgo de trombosis, no debemos modificar ninguna conducta terapéutica. No debemos abandonar la anticoncepción hormonal, y esto también se hace extensivo a aquellas mujeres que están utilizando terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal de la menopausia por alguna causa que lo justifique. Porque si esto ocurriera, sería terrible. Las mujeres quedan a la deriva, sin anticoncepción, y el riesgo de embarazo no intencional existe, y además quedan expuestas a otros riesgos. Por lo tanto, no está claro si el riesgo de enfermedad tromboembólica es más elevado en los casos de COVID versus otros pacientes en estado crítico. Por eso, vuelvo a repetir, que la emergencia COVID-19 no se transforme en una emergencia de embarazo no planeado. Muchas gracias a todos por la atención.